Ave María Purísima. Pues primero le quiero dar gracias a Dios por la bendición de estar en este templo. Muchas gracias, Monseñor, por su bienvenida y su bendición. Y pues como ya les contó Monseñor, voy a compartirles una reflexión sobre la Eucaristía. Como pueden notar, tengo mi garganta un poco afectada, pero pues le pediremos al Espíritu Santo que me ayude, ¿no? Voy a comenzar con una lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, desde el versículo 1, y dice: por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar, ya no tienes disculpa. Te condenas a ti mismo cuando juzgas a los demás, pues tú haces lo que estás condenando. No parece bien que Dios condene a los que hacen tales cosas. Pero tú, que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios, porque tanto tú como Él condenan a los demás. Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión, y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Y en cambio, habrá sentencia de reprobación para quienes no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia. Palabra de Dios. Pues pienso que el Espíritu Santo nos da una buena pauta, un buen comienzo sobre la Eucaristía, porque precisamente para nosotros como católicos la Eucaristía es nuestra más grande misión. El don más grande que Dios le ha dado a la humanidad entera es la Eucaristía, porque es un Dios que, como dice San Pablo en algún lugar, por un momento Dios lo hizo inferior a los ángeles y lo revistió de esa misma mortalidad nuestra, con excepción del pecado. Pero este Dios humanado, que se convierte en ese pan de vida y que en esa cruz concibe semejante don tan maravilloso para la humanidad, porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y por eso, a pesar de que la humanidad entera no tendrá la dicha terrenal de conocer a Jesús y de consumir su cuerpo y su sangre, sin embargo, nosotros somos la misión que repara y que lleva esta gracia a toda la humanidad, porque somos el ejército de Dios. Como dice San Pablo también, hemos sido enlistados en esta milicia, que quiere decir, somos un ejército, somos el pueblo de Dios, un pueblo separado, escogido, predestinado. Y esto debe estar muy claro en nosotros, porque primero, cuando hablamos de este don maravilloso, también hablamos de que nosotros somos recipientes de ese don, vasijas de ese don, y por lo tanto somos llamados a mantener esta vasija de barro limpia. Y esto es lo que sucede con la responsabilidad que tenemos con la Santa Eucaristía, porque conociendo
los sacramentos desde una mera religión jamás nos va a llevar a vivir la trascendencia espiritual del don que Dios le ha dado a la humanidad por medio de su iglesia y sobre todo el don que Dios le ha confiado a su iglesia para que bendiga toda la humanidad. Y esto es demasiado importante tenerlo claro, de que nosotros sepamos quiénes somos con relación a la Eucaristía. Obviamente no solamente con la Eucaristía, pero estamos en la Eucaristía en este momento y debemos entender que la fuerza espiritual que irradia la Eucaristía cada que se celebra una misa, no lo podemos alcanzar a dilucidar. Acabamos de vivir la experiencia de la Santa Misa y sabemos que desde este altar se iluminó todo un territorio de gente alrededor, no solamente nosotros, sino mucha gente, mucha que no conoce a Dios, mucha que está lejos de Dios, mucha que es enemiga de Dios. Y todo esto ocurre desde este altar. Y por eso, teniendo en cuenta quiénes somos con relación a la gracia eucarística, entonces la exigencia es muy grande para conocer ese sacramento de la confesión. Ustedes saben que ya nos estamos acercando a la Cuaresma y la Iglesia siempre nos invita a vivir estas estaciones litúrgicas espiritualmente, que quiere decir, esta Cuaresma debe ser como la primera y como la última, porque así se vive la fe. La fe se vive como Jesús nos lo enseñó, a cada día con su afán. Y por eso nosotros no podemos pensar que tenemos más cuaresmas si es que llegamos a esta, porque es un don, un privilegio, una bendición, una obligación nuestra el vivir la Cuaresma como se debe, que es entrando en una sincera y verdadera reconciliación, pero sobre todo entrando en una verdadera concientización. Porque ir a reconciliarnos puede ser una simple actividad religiosa. Yo lo hago, mi conciencia se apacigua y me voy tranquilo. Pero esto es solo religión, porque lo que Dios pide es un corazón contrito, humillado, converso, que siente el dolor del pecado, que conoce a Dios desde el amor puro, desde el temor, y que sabe que el pecado es un grave agravio a Dios, a la humanidad, a nuestra propia alma, y con esa conciencia, si llegamos al altar del Señor a reconciliarnos, venimos con conocimiento espiritual y sabemos que no es simplemente acercarnos a pedir perdón, sino que es acercarnos a prometer un cambio real de corazón, porque de lo contrario esto no tiene frutos. Yo le digo a la gente, miren, un buen ejercicio de Cuaresma, regrese un año atrás y mire su pasada Cuaresma. Piense, ¿será que usted hoy es una mejor persona de lo que usted era hace un año? Porque le aseguro que si usted es sincero con Dios, y usted se da cuenta que no ha cambiado, no es una mejor persona que hace un año, entonces con sinceridad usted debe aceptar que no está caminando hacia la casa del Señor.
está caminando por dentro de su propia casa humana, su amor propio, vestido de religión. Y esto es un peligro muy grande porque el demonio es muy astuto y él puede transformar nuestra propia religión en nuestro propio enemigo si nosotros no le ponemos cuidado. Por eso es que nuestra religión debe ser espiritual. Y para que sea espiritual tenemos que concientizarnos del pecado, el dolor del pecado, el daño que el pecado hace, y vivir también la conciencia de las consecuencias del pecado, que es otro aspecto que a veces se ignora. Cuando recibimos la absolución de la Iglesia por medio del sacerdote, partimos, y para muchos católicos es el deber que ya cumplieron y se van tranquilos, pero se les olvida que es tan solo el principio de una conversión, es el principio de una reparación, es el principio de una enmienda. Precisamente este año jubilar nos enseña esto con mucha claridad. La Iglesia, que es santa y que en San Pedro Dios le depositó esas llaves y ese poder para atar y desatar, nos da la inmensa bendición de recibir indulgencias plenarias. Pero dense en cuenta la trascendencia de las indulgencias plenarias. Es nada menos que resolver las cuentas pendientes que tenemos con Dios después de que nos confesamos, toda la enmienda y la reparación que no hemos cumplido. Ustedes saben que el catecismo nos enseña sobre las almas del purgatorio y nos habla de que las almas en el purgatorio murieron con una amistad incompleta con Dios y con cuentas pendientes de enmienda, de reparación, que se convierten en purgación. Y todo esto es algo que hemos aprendido de nuestra Iglesia, es nuestra doctrina. Por eso debemos estar conscientes de que Dios quiere que estemos muy preparados todos los días, asegurarnos que nuestro caminar verdaderamente está buscando enderezarse y que si por alguna razón se tuerce, tenemos que correr al tribunal de la misericordia del Señor para volver a establecer esa ruta recta hacia Dios que no podemos perder de vista. Por eso la Eucaristía para nosotros es el don precioso, pan de ángeles, como lo llama la Iglesia, porque es nuestra fortaleza. Pero dense en cuenta el detalle, lo importante que es entender cómo es que es nuestra fortaleza. Para eso se necesita una vasija fiel a Dios, una vasija limpia, una vasija que ama incondicionalmente la Iglesia, ama a Jesús, tiene una amistad personal con la Virgen María, tiene una completa conciencia de la comunión de los santos, una verdadera conciencia de lo inmensa que es nuestra Iglesia, lo increíblemente grande, porque ustedes se pueden imaginar que no sabemos cuál será la población del cielo, pero yo puedo decirles que estoy seguro que es la más grande de todas, porque entre el cielo y la tierra encontramos el purgatorio y el infierno, y tengan la seguridad que la población más grande es el cielo. ¿Por qué? Porque muchas personas en el silencio de sus vidas se santifican y nadie las conoce.
Nosotros sabemos de santos que la Iglesia canoniza porque el pueblo de Dios inicia la causa de canonización y le pide a la Iglesia por la canonización de esa persona. Pero se pueden imaginar ustedes los millones y millones de personas que se han santificado en este valle de lágrimas y que entraron al cielo y nadie los conoció, pero son una población numerosa. Por eso, teniendo muy claro qué es la Iglesia en nuestra vida, entonces debemos sentir solo un inmenso júbilo sin importar las dificultades que nos trae la vida, los obstáculos, las pruebas, la enfermedad. Todo esto no importa cuando tenemos la gracia de entender que somos militantes del ejército de Dios, el ejército de la victoria. ¿Se pueden imaginar lo grande que es esto? Ahora, sabemos que hay muchos santos de la Eucaristía, muchísimos, que se convirtieron en un éxtasis de la Eucaristía y dejaron testimonios inmensos, y seguramente en este momento en la tierra hay personas en la Iglesia que son santos de la Eucaristía y que todavía no sabremos, pero tenemos esta gracia santificante que es ese pan de vida. Pero nuestro desafío, nuestra necesidad más grande es compenetrarnos profundamente en el verdadero sentido eucarístico. ¿Qué significa? ¿Qué hace en mi vida? ¿Qué le lleva a los demás? ¿Qué hace en la Iglesia? Preguntarnos nosotros algo muy importante. Si nosotros fuimos escogidos, separados, predestinados, como dice San Pablo, como pueblo de Dios, eso quiere decir que nosotros nacimos, fuimos creados para ser eucarísticos. Yo entendí algo del Señor con referencia a una persona que entra a la Iglesia Católica a los 80 años. Y la respuesta ha sido que esa persona que entró a la Iglesia a los 80 años fue creada y nació para ser católico. Y eso es algo importante de entender, que si nosotros somos un pueblo escogido, obviamente no importa cuándo entre a la iglesia, usted es escogido. No entra por accidente. Nadie se convierte en un instrumento eucarístico por voluntad humana. Eso no existe, porque estamos hablando del pan de ángeles. Estamos hablando del don más maravilloso. No puede ser espontáneo, no puede ser improvisado, no puede ser un deseo meramente humano. Es una misión, la misión eucarística. Por eso, cuando nos acerquemos a comulgar, tenemos que pensar muy bien si estamos caminando recto hacia ese pan, porque de eso depende nuestra relación íntima con Dios, nuestra relación íntima con la Iglesia, nuestra relación íntima con las almas que Dios nos ha confiado. Ustedes saben que a veces los extraños que nos cruzan en la calle son almas que nos pertenecen a nosotros, porque Dios nos los dio por un instante para que les diéramos su amor. Por eso siempre debemos estar llenos del amor de Dios para cumplir con la misión para la cual fuimos escogidos. Y nuestra misión es llevar el amor de Dios a todas partes donde vamos. Esa es nuestra misión. Pero para que ese amor de Dios brille
irradie la fuerza de Dios, nosotros necesitamos ser verdaderamente fieles, verdaderamente reales con razón al bien. Como decía este pasaje a los romanos de San Pablo sobre el vivir el bien o el mal y lo que sucede ante el divino juez, porque no hay forma de nosotros estar en ninguna otra parte que en el bien o el mal. No hay una zona gris. No hay nada en la mitad. O somos de Dios o somos del diablo. No hay otro camino. Y por eso la Eucaristía se convierte para nosotros como católicos en un don tan extraordinario que es nuestra vida misma, la responsabilidad más grande, porque es el pan que nos llena de Dios. Es el alimento que nos fortalece para amar. Nosotros sin ese pan seríamos muy débiles para amar, porque el amor de Dios viene con esa fuerza celestial que se manifiesta en un pan insípido, en la forma más absurda para los ojos humanos, en la forma más absurda para la razón humana, pero así es como Dios se mueve entre nosotros, en medio de eso incomprensible, pequeño, insignificante. Yo siempre digo, la imagen más pura de la Eucaristía está en el pesebre de Belén, en el portal de Belén, porque Dios, que puede hacerlo todo, que es dueño de todo, decide nacer en esa pesebrera. Y obviamente que Dios permitió que María y José vivieran su humanidad buscando su dignidad y la dignidad del niño que iba a nacer, pero claramente Dios tenía un plan perfecto, y era nacer en la pesebrera. ¿Por qué? Desen cuenta que lo absurdo que es que Dios nazca en esa pesebrera es exactamente el lenguaje que Dios utiliza para hablarnos a nosotros, porque de ahí comenzó su peregrinar, desde esa pesebrera. Y ese peregrinar fue un peregrinar donde no tocó el mundo. Ustedes se dan cuenta que Él, siendo el creador, y le huyó a Herodes, se escapó a Egipto. Dios mismo. Se da uno cuenta que Dios no interfirió en el camino humano, respetó el tiempo, las circunstancias del tiempo, todo eso lo dejó sin tocarlo y se fue a esperar a que Herodes muriera. Y ustedes saben que todos estos misterios son dignos de reflexión, porque nos damos cuenta que ese niño, que es la divina Eucaristía, que es el pan de vida, y ese San José y la Virgen María que lo acompañan y lo protegen por este destierro, es para nosotros ese don maravilloso que el cielo nos trajo. Y es que tenemos que mirarlo desde el principio para que sepamos que desde que aparece Jesús en el vientre de María, no solamente está ya crucificado, porque ya está en la carne mortal, está en la cruz, pero también ya es pan de vida, porque está formándose como ese pan de vida que nos dará la fuerza a nosotros. Ustedes saben lo que Jesús dijo en un momento dado a las personas que los seguían.
Y todos se espantaron cuando dijo: tendréis que comer mi pan, mi carne y beber mi sangre para que tengan vida eterna. Y se fueron corriendo. Solo los apóstoles quedaron asustados al lado de él. Pero sabemos que en verdad ese anuncio de la Eucaristía, que para esa gente fue un escándalo increíble porque no tenían la capacidad de entender el lenguaje espiritual de Jesús. Ustedes se dan cuenta que antes de Pentecostés nadie entendía el lenguaje espiritual de Jesús. Ni siquiera un doctor de la iglesia como Nicodemos entendía lo que Jesús le explicaba, porque era un lenguaje para el que se necesitaba el Espíritu Santo y no lo habían recibido. Por eso cuando Jesús resucita e instituye el sacramento de la confesión, antes les sopló el Espíritu Santo para que entendieran lo que les iba a decir, porque todavía no lo tenían en ellos permanente, como después de Pentecostés. Pero sabemos que ese pan al que nos referimos, esa Eucaristía, pan de vida, pan de ángeles, se formó en toda la vida pública de Jesús y en toda su vida entera, los 33 años, todo lo que él vivió, y se consumó en esa última cena, en ese Calvario, en esa cruz, en esa resurrección y luego en esa ascensión al cielo y en esa venida del Espíritu Santo. Así se formó la Eucaristía y nos damos cuenta que fue instituida en la última cena, según nos enseña la Iglesia, pero al mismo tiempo sabemos que esa última cena tenía que caminar con el mismo cuerpo humano de Jesús hasta la cruz, por el Calvario, para que ese pan que él partió se convirtiera en su carne y en su sangre. Y claro, entendemos que Judas Iscariote comulgó en pecado mortal, porque él recibió de Jesús esa primera comunión que recibieron todos, pero él la recibió para irse a traicionarlo, hasta el punto que Jesús le dijo: vete a hacer lo tuyo. Y la palabra dice: y Satanás entró en él. Es algo demasiado importante para la Eucaristía. Cuando comulgamos sin prepararnos y sobre todo cuando comulgamos en pecado mortal, estamos haciendo el Judas. Y Jesús nos está diciendo: vete a hacer lo tuyo. Y el diablo entra en nosotros, porque si usted comulga en pecado mortal, pues ya sabe las consecuencias que eso tiene, la gravedad que tiene y además la falta de respeto que usted tiene para Dios, para la iglesia, para su vida, para todo lo que Él le confió. Y esto es demasiado importante de tenerlo claro, porque con mucha facilidad el día a día, la rutina de nuestra vida puede adormecer la realidad espiritual de la iglesia, de nuestra responsabilidad, la puede adormecer, y esos son los momentos más peligrosos. Cuando el esposo o la esposa se adormecen en su moral, pueden cometer adulterio. Cuando el católico se adormece en sus sacramentos, pues comete un adulterio espiritual contra Dios, porque termina haciendo lo que no debe, comulgando sin prepararse. Y esto es definitivo, porque para eso tenemos que entender que
si la Eucaristía es el don más maravilloso, más grande que Dios le ha dado a toda la humanidad, y nosotros somos los recipientes de ese don, solo con eso pensemos la trascendencia que esto tiene, la responsabilidad que usted tiene. Por eso es mejor nunca caminar por este pasillo central hacia el altar a comulgar si no está preparado. San Pablo nos dice: no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Así lo coloca él, porque así es, y así lo debemos colocar nosotros, para que adentro de nosotros haya una voz que nos está diciendo: no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan si no estás preparado. Es demasiado importante y tenemos que tenerlo tan claro. No engañarnos, como dije, no adormecernos, porque el adormecimiento moral, espiritual, conlleva a un pecado mortal, con seguridad, a la infidelidad con Dios, la infidelidad con el prójimo, la infidelidad con nuestra propia salvación, lo cual es aún peor. Por esto, pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros, porque Dios es bueno y misericordioso. Pero como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y no podemos olvidarnos de eso, que depende de nosotros. El Señor nos mostró el camino, pero no va a cargar con nuestra cruz. La tenemos que cargar nosotros, y por eso nos dejó ese pan, para que tengamos fortaleza, para que tengamos valentía. Sabemos que para ser bueno hay que ser valiente, muy valiente, porque hay que ser valiente para perdonar, valiente para tener paciencia, compasión, tolerancia, caridad. Para eso se necesita valentía. Y entonces, para ser una persona fiel a la Eucaristía, se necesita ser valiente, un soldado eucarístico. Yo no creo que haya una imagen más hermosa de la Iglesia que un soldado eucarístico, porque es la batalla, la milicia, el peregrinar, el llevar a Dios a los demás, el vivir para Dios, el buscar el bien, buscar la salvación de todos. Ese es el militante, esa es la imagen más pura y hermosa de la Iglesia militante. Pero para uno marchar así, para uno llevar esa bandera izada de la salvación de las almas, de la Eucaristía, necesita tener botas de soldado, necesita tener cinturón de guerrero, necesita tener coraza de un soldado valiente, necesita tener las sandalias de un verdadero pescador de almas. Y esto es lo que debemos tener muy claro entre nosotros, que Dios nos escogió y que la Eucaristía es la misión más importante que el Señor nos ha confiado. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les leo de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, desde el versículo 2. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor.
Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo, Dios nos eligió antes de que creara el mundo para estar en su presencia, santos y sin mancha, en su amor. Nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo, y por medio de Él así lo quiso y le pareció bien. Sacar alabanzas de esta gracia tan grande que nos hacía en el bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo. Pues Dios quiso reunir en Él, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos un pueblo suyo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por este momento de reflexión sobre lo más grande que hemos recibido del Señor, que es su cuerpo y su sangre. Y que el Señor nos dé esa valentía para serle fieles a ese don y para servirlo a la humanidad en el corto tiempo que nos queda. Amén.